¿Llevas un muerto encima? O tal vez te acompaña un espíritu, como quieras llamarlo. Durante tu vida has sentido siempre como una sensación extraña, como si alguien más te acompañase. Es posible que cargues con la información de un fallecido de tu árbol familiar. En este programa vamos a darte las 30 pistas con las que tú mismo podrás identificar de una vez por todas si realmente eres el portador de un fallecido de tu clan familiar, si llevas de alguna forma su información, su memoria, o si prefieres llamarlo de otra manera, su espíritu. No te pierdas el programa de hoy. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Ya habéis visto la entrada, vamos a darte esas 30 pistas para que tú mismo lo identifiques, si eres el portador de un fallecido, de un espíritu que te acompaña. Vamos con la pista número 1, quizás sea la más clásica de todas, y es la sensación, esa sensación como de tristeza, como de melancolía constante durante toda mi vida, o tal vez incluso depresión. Esas personas que sufren de depresión desde que son pequeñitas, ¿eh? Cuando les preguntas te dicen, bueno, pues desde siempre me he sentido triste, con depresión, y no ha habido un motivo que lo justifique, pero son personas que siempre están con esa tristeza y esa melancolía. Pues esa es la pista principal, o una de sus principales pistas, personas que siempre están tristes o deprimidas. ¿Por qué? Pues porque si yo cargo con la memoria, con la información de un fallecido, de un familiar fallecido, pues tengo que estar siempre triste, porque tengo que estar haciendo constantemente su duelo, el luto. Esto se hace de una forma inconsciente, yo no me doy cuenta, pero de alguna forma estoy recibiendo ese luto. Quizás lleve a un hijo fallecido de mi abuela y yo llevo también esa tristeza de mi abuela que perdió a un hijo. La pista número 2 sería un rechazo a celebrar el propio cumpleaños. Son personas que cuando llega el día señalado de su cumpleaños es como hay cierto rechazo a celebrarlo. Quizás sí lo celebren, pero les genera molestia, les genera ansiedad, realmente no disfrutan celebrando su propio cumpleaños. Y es curioso cómo algunas de estas personas, su cumpleaños está muy próximo a unas fiestas muy señaladas, por ejemplo, Año Nuevo, o el Día de Reyes, o Nochebuena, el Día de Navidad, fechas próximas a esos días festivos señalados, porque de alguna forma el cumpleaños se puede camuflar con esos días festivos. Incluso algunas de estas personas que portan con un fallecido, un muerto o un espíritu, incluso no les llegan a hacer regalos para sus cumpleaños. Es curioso, pero la gente se suele olvidar de cuándo es su cumpleaños. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues porque si yo estoy reviviendo a un fallecido de mi clan familiar, digamos que yo no tengo derecho a celebrar mi día de cumpleaños, porque yo he sido concebido para revivir a ese fallecido. Por eso de alguna forma lo llevo conmigo. Entonces mi inconsciente de alguna forma eso lo sabe. Entonces es como que yo no tengo derecho a celebrar el día que yo nací, porque yo he sido concebido para revivir al fallecido. En tal caso yo tendría que celebrar la fecha de cumpleaños del fallecido, de la persona que llevo conmigo. Y vamos con la pista número 3. Son personas que les gusta la oscuridad. La oscuridad, la penumbra, incluso en casa pues les suele gustar estar con las persianas bajadas. También conocí a una persona, o he conocido a varias personas, que cuando salen de casa y bajan las escaleras ni siquiera encienden la luz de las escaleras, ¿no? Es como que les gusta esa penumbra, porque la oscuridad está relacionada pues con los cementerios, con la muerte. Entonces, de una forma inconsciente, todo lo oscuro es como que hay que rendir también ese luto a los fallecidos con la oscuridad. Pista número 4. Esta pista es muy curiosa. Son personas que hablan flojo, hablan muy flojito, hablan despacio. ¿Por qué? Pues porque su inconsciente, de nuevo, sabe que está reviviendo a un fallecido, lleva la información de un muerto. Y cuando alguien fallece,
en el cementerio o en el tanatorio, cuando se está velando a ese muerto, todo el mundo sabe que hay que respetarlo. Y una forma de respetar al muerto, ¿cuál es? Pues es permanecer en silencio. No se puede hablar, incluso cuando alguien habla de una manera un poco elevada, en el tanatorio estamos hablando, o en el velatorio, pues siempre hay algún familiar que hace silencio. Hay que respetar a los muertos. Y estas personas que llevan esa información inconsciente, de alguna forma lo saben. Por eso tienen que hablar flojo, despacio. Y vamos con la pista 5. Son personas hiperactivas o excesivamente quietas. Tanto de un extremo como en otro, también estaría indicando que esa persona es portadora de un fallecido o de un espíritu. ¿Por qué ocurre esto? Pues vamos a explicarlo. Una persona hiperactiva, ¿qué es lo que hace? Se mueve mucho, porque su inconsciente sabe que lleva a un fallecido y los fallecidos no se mueven. Por tanto, si estoy reviviendo a un muerto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues moverme por dos, porque mi inconsciente sabe que si me muevo mucho es igual a estar vivo. Y el extremo opuesto, las personas que están quietas, o incluso hay niños que desde pequeñitos pues los sientas a lo mejor en una silla y permanecen en esa silla horas, es decir, son como muebles. También pueden llevar esa información de fallecidos porque está rindiendo de alguna forma ese duelo al fallecido. Por tanto, siempre nos vamos a mover en esos dos extremos, o personas que se mueven mucho o personas que están muy quietas. Y vamos con la pista número 6. A la hora de dormir, también tienen una manera peculiar de dormir, y es boca arriba. Suelen dormir boca arriba y con los brazos cruzados. Antiguamente se enterraban a los muertos, en muchas civilizaciones se les enterraba de esa manera, incluso a las momias. Sabéis que muchas de ellas están así, con los brazos cruzados, boca arriba. O también tienen la peculiaridad, algunos, de dormir boca abajo. Pues también esto puede ser un indicativo, una pista muy importante para saber si eres el portador de un fallecido. Pista número 7. Personas que sufren de insomnio. Aquellas personas que no pueden dormir por la noche, que les cuesta mucho conciliar el sueño, pues también pueden llevar esa información. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque mi inconsciente sabe que si me duermo, quizás esté muerto, como la información de ese fallecido que llevo. Entonces, de alguna forma no me lo puedo permitir, porque me va a generar un estrés inconsciente, porque dormir puede representar estar muerto. Entonces, ahí es donde empieza ese conflicto. Por eso, estas personas pues suelen dormirse, pero al cabo de una hora o al cabo del poco tiempo se despiertan, vuelven a dormir, se vuelven a despertar y así constantemente, porque el inconsciente sabe que entraría en fase de estrés si está toda la noche durmiendo, porque quizás pueda morirse, como la información que lleva de un fallecido. Por tanto, son personas que no se pueden permitir estar dormidas de una manera por lo menos profunda. Pista número 8, los sonámbulos. Esta pista también es muy curiosa. Esas personas que por la noche, mientras están dormidas, son capaces de levantarse, incluso ir a la cocina, comer, hacer cierto tipo de cosas, pero lo hacen totalmente dormidas, no son conscientes. Al día siguiente, pues un familiar o quizás la pareja pues le puede relatar lo que hizo durante la noche. Pues esta también es una información. Dicen que los sonámbulos, cuando se levantan por la noche, es el fallecido el que de alguna forma se está manifestando, y la biodescodificación también de alguna forma también lo reconoce con esta pista. Por lo tanto, los sonámbulos, prácticamente todos los sonámbulos, llevan también un muerto con ellos. Y vamos con la pista número 9. Esta también es muy curiosa. Personas que compran las cosas a pares, de 2 en 2, o quizás por packs, también lo pueden hacer de 3 en 3, etc. Pero lo más clásico es de 2 en 2. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si yo compro 2 botellas de agua, pues una botella de agua es para mí y la otra botella de agua, ¿para quién creéis que va a ser? Pues para esa información que llevo de un fallecido. Mi inconsciente lo sabe perfectamente. Entonces voy a comprar siempre
cosas de dos en dos. O quizás veo pantalones, pues me compro 2 pantalones o 2 camisetas y mi intelecto pues lo razona, ¿no? Piensa, bueno, es que es una buena oferta, entonces aprovecho y compro 2 camisas. Pero de una forma inconsciente es una forma de evidenciar que dentro de mí hay otra información. Hay un fallecido, por eso lo compro todo de dos en dos. Yo tuve el caso de una mujer que me explicó que llegó incluso a comprarse la misma revista 2 veces. Luego también a la hora de comer también hay conductas curiosas, como por ejemplo una mujer que me dijo que se hacía 2 tés en 2 tazas diferentes. Es decir, se hacía 2 tazas de té y se tomaba una taza y a continuación se tomaba la segunda. Otra persona me dijo que se hacía un café en una taza y cuando se lo había bebido volvía a poner la misma taza y se hacía un segundo café. Es decir, todas las mañanas 2 cafés. Y también otro caso curioso, el de una chica que hace no mucho me dijo que tiene la costumbre de comer aceitunas pero de 2 en 2. Con los dedos coge 2 aceitunas y siempre se las come de 2 en 2. O por ejemplo yogures. Siempre que van a comer yogures pues se los comen de 2 en 2. Otra mujer también me dijo que tenía la manía de que cuando le daba volumen con el mando a distancia al televisor, siempre lo dejaba en un número par. Siempre pues lo dejaba en el número 20 o en el 16 o en el 12, pero siempre en un número par. Ese es nuestro inconsciente que nos está dando pistas de que quizás llevemos a un fallecido junto a nosotros. Y vamos a la pista 10. Sensación de frío. Personas que siempre tienen frío, incluso aunque sea verano y haga calor, pero estas personas siempre tienen frío. La explicación, ¿dónde está? Bueno, pues simplemente os voy a decir en qué estado está un cadáver, un fallecido. Ese cuerpo no está caliente, está frío. Por tanto, esas personas que siempre tienen frío, incluso una persona con la que hablé me dijo que en verano incluso se tapaba por la noche en la cama porque tenía esa sensación de frío. Pues el frío está relacionado con esas personas que están portando a un muerto, que de alguna forma cargan con esa información de un fallecido del árbol genealógico. Así es que frío es igual a fallecidos. Pista 11. Estas personas siempre visten de negro o de colores oscuros, como por ejemplo pues el azul marino, tonos grises, pero siempre tonalidades muy oscuras, o tal vez el blanco. Así es que tanto el negro como el blanco son los colores predominantes en este tipo de personas, porque nuestro inconsciente sabe que cuando muere un familiar, al cementerio hay que ir vestidos de negro, es decir, el luto. Y sin darnos cuenta, estamos toda nuestra vida rindiendo ese homenaje, ese luto a ese fallecido que tal vez ni siquiera llegamos a conocerlo. Pero de alguna forma, al cargar con esa información inconsciente, estamos rindiendo ese duelo sin ni tan siquiera saberlo. Pista 12. Los góticos. Todo este movimiento de gente, sobre todo gente joven, que le gusta pues el ambiente gótico, pues más de lo mismo, continuamos en la misma dinámica de las tonalidades oscuras. Así es que prácticamente todos los góticos también llevan un fallecido. Pista 13. Personas que no hacen ruido al andar, son personas muy silenciosas, apenas se les nota cuando llegan a un sitio. Es lo mismo, el inconsciente sabe que no pueden destacar, no pueden hacer ruido, porque de alguna forma esa persona no debería de existir. Su propósito de vida era revivir a la persona que murió. Por eso siempre van con sigilo. Personas muy silenciosas, muy sigilosas, no pueden destacar. Pista 14. Su nombre suele tener la terminación el. Por ejemplo, Raquel, Ángel, Samuel, Ismael, Gabriel. Todos esos nombres que acaban en el son personas que llevan a un fallecido junto con ellos. Esta es otra de las pistas también a tener en cuenta. Pista 15. La gente le suele confundir de nombre. Por ejemplo, alguien que se llame David, pues va a ser muy difícil
que le llamen por su nombre, que le llamen David, le llamarán por Juan o le llamarán quizás por un apodo o simplemente no recordarán su nombre. Es porque de una forma inconsciente los demás no les pueden reconocer porque están reviviendo a un fallecido. Entonces va a ser muy difícil que la gente de alguna forma los reconozca. Así es que esta es otra pista. Si siempre están confundiendo tu nombre o te llaman por muchos apodos o por diminutivos menos por tu nombre y además eso te genera molestia, es algo que te molesta, pues quizás estés portando a un fallecido. Pista 16. Son personas que se sienten invisibles ante los demás. Nadie me reconoce, nadie me ve, nadie me escucha. Pues también este sería un indicativo de que hay alguien más junto conmigo, porque de alguna forma la gente no me presta atención a mí. Esa confusión nos puede indicar también que hay alguien más junto con nosotros. La pista 17 es otra de las pistas clásicas. Son personas que nunca o muy difícilmente terminan los proyectos que empiezan. Siempre están iniciando proyectos como que con mucha ilusión, con mucha energía, pero paulatinamente como que se van desinflando y al final ese proyecto o eso que habían iniciado, al final lo abandonan, lo dejan. Les va a costar mucho terminar las cosas. Pues por ejemplo, empiezan un curso de inglés y al mes o a los 2 meses pues lo dejan, o inician un proyecto y luego lo terminan, o cosas tan sencillas como un puzzle. A lo mejor empiezan un puzzle pero han colocado 4 piezas y ya lo han archivado. Bueno, yo conozco una persona que le gusta mucho leer, o por lo menos eso dice, pero acumula libros y nunca los termina. Empieza a leer un libro, pero al final lo deja y se compra otro, y al final siempre están en la misma dinámica. Empiezan proyectos y no los terminan. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque de una forma inconsciente no tienen derecho a hacer su propia vida, no pueden terminar nada de lo que empiezan, porque su propósito de vida, nuevamente, es revivir a ese fallecido del clan familiar. Entonces, esa información inconsciente impide que estas personas sean capaces de hacer su propia vida. Pista 18. Tienen mala relación con la madre. No queremos decir que estos sean todos los casos, pero suele ser bastante habitual. ¿Por qué? Pues vamos a poner el ejemplo de una madre que tiene primero un aborto y luego tiene un hijo. Pues el hijo que tiene va a ser el portador del aborto, del hijo fallecido. Así es que para los ojos inconscientes de su madre, cuando vea a su hijo, ¿a quién va a estar viendo realmente? A su primer hijo fallecido. Por tanto, no va a haber una comunicación directa entre madre e hijo. Eso va a generar, evidentemente, discusiones, problemas y, en definitiva, una mala relación entre ellos. Pista 19, una pista también muy curiosa. Estas personas suelen llevar mochila, aunque a lo mejor no la necesiten, no les haga falta, o tal vez las cosas que lleven dentro no sean de importancia, pero todo eso no importa. Su inconsciente sabe perfectamente que tienen que cargar con ese fallecido, que normalmente es de la familia, como os hemos dicho. Entonces estas personas se sienten aliviadas y necesitan siempre llevar esa mochila con ellos. Esa mochila, por tanto, representaría al fallecido. Pista 20. Suelen usar ropa más grande que su talla, ropa bastante holgada. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginaros a los abuelos, que el abuelo fallezca a la edad de 30 años. Evidentemente esto es un gran drama. Deja a la abuela sola con hijos pequeños. Y ahora al nieto, que le ponen el mismo nombre que al abuelo. Pues el nieto va a tener la tendencia durante toda su vida de usar ropa de una talla o varias tallas más grandes de lo que le correspondería llevar. Porque su inconsciente sabe perfectamente que está reviviendo a un fallecido, para un fallecido adulto. Entonces puede tener este descendiente esa tendencia como de querer comprarse ropa más grande que su talla. Su inconsciente sabe perfectamente el por qué lo está haciendo, está reviviendo a un fallecido adulto. Entonces lo más lógico es usar ropa también mucho más grande. Pista 21. Sufren de apnea del sueño. Este es otro de los datos a tener en cuenta.
Durante el sueño, mi inconsciente sabe que estoy reviviendo a un muerto, por tanto llevo la información de muerte. Esta información se puede manifestar durante el sueño, con algunos periodos de tiempo en los que mi respiración se corta por completo. Ahí tenemos una pista más para quizás descubrir que estoy cargando con un muerto familiar. Pista 22. Suelen tener sobrepeso o obesidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque si estoy reviviendo a un muerto, entonces realmente no soy un cuerpo, soy dos cuerpos. Entonces, de alguna forma, tengo que manifestarlo, quizás con un sobrepeso, con una obesidad. Es como que debo de ocupar también el volumen de dos personas. Incluso, en broma, algunas personas que están muy obesas llegan a decirlo, ¿no? Dicen, es que ocupo lugar por dos, ¿no? De una forma inconsciente lo están diciendo sin darse cuenta. Quizás estén cargando también con un fallecido. Pista 23. Decíamos antes que uno de los síntomas evidentes es vestir de negro o de blanco. Pues también hay otra connotación y es vestir de flores. Esas personas que les gusta siempre pues vestirse con blusas muy floreadas o vestidos con muchas flores, pues también nos podría indicar que quizás esa persona esté cargando a un muerto. ¿Por qué? Pues porque las flores siempre están relacionadas con los entierros. En los entierros hay flores, en las tumbas llevamos flores a los fallecidos en homenaje. Entonces, de una forma inconsciente, esas personas que siempre están vistiéndose con flores en su ropa, en la indumentaria, quizás estén manifestando también la información de un muerto. Y vamos con la pista 24. Suelen tatuarse cruces. Esas personas que suelen tener esa manía de tatuarse cruces por el cuerpo, pues su inconsciente sabe muy bien por qué lo están haciendo. Llevan con ellos la información de un fallecido. Pista 25. Esta es otra de las pistas clásicas a tener en cuenta. Estas personas tienen una tez muy blanca, una piel muy blanca, muy clarita, están muy pálidos. Realmente un fallecido, ¿cómo está? Un fallecido no tiene color, está bastante pálido, ¿verdad? Pues el tener siempre una tez blanca, pálida, pues también sería un indicativo de que esa persona lleva un fallecido. Pista 26. Esta es una pista que muy poca gente sabe y es el gusto peculiar que tienen por los alimentos que están tostados o quemados. Por ejemplo, en una reunión de amigos están comiendo unas patatas fritas que han pedido en un bar y esta persona que lleva la información de fallecidos va a ser la que coja la patata que está quemada, la que nadie quiere. La que está negra porque está carbonizada, está muy tostada, pues esta persona va a ser la que va a coger esa patata, le va a gustar. Por tanto, los alimentos quemados, que están muy tostados, les gustan a estas personas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el fallecido. Hay personas que se les queman, se les llegan a incinerar. Por tanto, la incineración está relacionada también con los fallecidos y esas personas que tienen esa atracción por los alimentos muy tostados o alimentos incluso quemados, su inconsciente está hablando. Quizás sean portadoras de un fallecido. Pista 27. Estas personas suelen taparse o tener la peculiaridad de taparse hasta la cabeza. Llegan a taparse hasta la cabeza. Esto no lo hace todo el mundo, no es algo habitual. ¿Y por qué lo hacen? Pues por lo mismo, porque llevan la información de fallecidos, de algún fallecido, junto con ellos. Y os voy a poner el ejemplo de cuando hay un accidente de tráfico. En un accidente de tráfico, en la carretera, pues no sé si alguna vez lo habréis visto, que al fallecido que está tendido en el asfalto, por ejemplo, pues los sanitarios lo que hacen es ponerle una sábana y lo tapan por completo, le tapan hasta la cabeza. Pues las personas que durmiendo se tapan hasta la cabeza, su inconsciente sabe muy bien por qué lo están haciendo. Están cargando a un muerto. Pista 28. Bueno, a estas personas no les digas que se tumben en una camilla, porque les va a costar muchísimo. Quizás lo hagan, pero a lo mejor lo hacen obligándose por el qué dirán, ¿no? Si les digo que no me quiero tumbar en una camilla. Pero es algo que no les hace ninguna gracia.
porque estar tumbados en una camilla quizás represente que están muertos. Entonces no se lo pueden permitir. Así es que el estado vertical, el estar en verticalidad, el estar de pie, va a ser la posición más cómoda para estas personas. Todo lo que sea estar en posición horizontal quizás represente que están muertos y no se lo pueden permitir. Así es que las camillas no son para nada amigos de estas personas. Y vamos con la pista 29. Ya estamos terminando el programa, tan solo nos quedan 2 pistas más por ver y no hemos hablado aún de las profesiones. ¿Cuáles son las profesiones elegidas por estas personas? Pues por ejemplo, las profesiones de médico, de enfermera, porque son profesiones que están relacionadas con la muerte. Un médico, por desgracia, pues está conviviendo con la muerte todos los días. Siempre tiene que estar dando la noticia de, bueno, pues de familiares que han muerto. Entonces, estas profesiones y algunas más, que ahora mismo pues no recuerdo, están relacionadas también con esas personas que cargan con fallecidos. Luego también los masajistas, todas esas personas que dan masajes en la camilla, por ejemplo, pues es como una forma inconsciente de estar reviviendo al muerto. Cuando yo estoy dando un masaje, por ejemplo, un masaje deportivo, las personas que se dedican a los masajes deportivos, de una forma inconsciente es como si intentaran revivir a un muerto, porque la persona está tumbada en una camilla. El inconsciente no hace juicios sobre eso. Entonces sería como un intento de revivir a ese ancestro que falleció. Luego también, siguiendo con las profesiones, pues los vendedores de seguros, de vida, pues estas personas también pueden llevar un fallecido con ellos. Y vamos ya con la última pista, la número 30. Esta gente les gusta encender velas, pero no velas porque sea el día de Todos los Santos, sino velas, bueno, pues por cualquier cosa, ¿no? Pues cosas tan superficiales como, por ejemplo, pues mi hijo tiene un examen y quiero que le vaya bien, el examen de que tiene en el cole, quiero que lo apruebe, pues voy a ponerle una vela para que le dé suerte. O tal vez mi hija pues se va a examinar del examen de coche, pues voy a encenderle una velita. Yo creo que lo estoy haciendo por eso, pero el inconsciente sabe perfectamente por qué lo hace, ¿no? A los muertos ya sabéis que durante siempre se les han encendido velas, sobre todo en la iglesia. Y hasta aquí estas 30 pistas. Si en alguna de ellas se te han puesto los pelos de punta, si te has visto identificado o si tal vez se te ha removido algo por dentro de todos los ejemplos que hemos ido viendo, tengo que decirte que efectivamente llevas a un fallecido contigo. Vamos a dejarlo aquí, gracias y como siempre, hasta la próxima.